A ver, que sí, cambió la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, esta investigación que les estoy presentando descansa sobre tres ejes analíticos y la inmovilidad son una de ellas. Es decir, entender la inmovilidad en Venezuela obliga a hacernos una pregunta fundamental y es ¿qué pasa con la vida de las personas que permanecen en su lugar de origen frente a fenómenos migratorios como el que hemos vivido en Venezuela? Hay que recordar que más del 25% de la población ha migrado, eso son más de 8 millones de personas que son familia, amigos, vecinos, conocidos, de quienes se quedan, y esto tiene que provocar una serie de cambios en el país y cómo se experimenta la vida en el país, ¿verdad? Debemos comprender que la inmovilidad no puede ser entendida como una ausencia de movimiento, como un proceso en el que simplemente las personas dejan de emigrar, sino una experiencia que es relacional, ¿no? Con otros seres humanos, que es política, ¿no? Por las decisiones que se toman y que es afectiva por lo que puede ocasionar la ausencia de estas personas. Sin embargo, no migrar y experimentar la inmovilidad es una situación que también está cargada, bueno, de significados, de responsabilidades, de una agencia y de decisiones, ¿no? Se ha investigado mucho sobre las personas que cruzan fronteras y se ha comprendido, ¿no? Que las personas que migran en el grueso de estas experiencias pasan por unos procesos de desterritorialización y de desarraigo. Sin embargo, poco nos preguntamos qué pasa con las inmovilidades, ¿no? Sobre todo en el contexto venezolano que está atravesado por una emergencia humanitaria compleja, que se encuentra moldeada por una serie de crisis económicas, políticas, sociales y culturales que van transformando el entorno continuamente y estas transformaciones son fenómenos a los que las personas se tienen que reorganizar continuamente, pues precisamente para sostener la vida frente a las dificultades de estas transformaciones. Y en este contexto, yo considero que el cuidado pues adquiere un papel central, ¿no? Cuando yo hablo de cuidados, me refiero al conjunto de actividades orientadas a proporcionar, bueno, bienestar físico, psíquico, emocional a las personas desde muchos puntos de vista, económico, de la asistencia a la dependencia, pero también a asegurar comodidad y felicidad, ¿no? Y todo ello puede darse de manera puntual en distintas etapas vitales o bien puede ser un cuidado de larga duración. ¿Y por qué considero, pues, bueno, que es importante hablar sobre cuidados? A ver si esto- Bueno, porque si nosotros observamos el perfil que tienen nuestros movimientos migratorios en Venezuela y cómo este fenómeno Perdón, impacta demográfica, Irma, social y tienes culturalmente el al micrófono país. abierto. Sí, ¿verdad? Disculpa, Pedro, por favor, apaga tu micrófono. Claro, yo no lo puedo silenciar. Pedro, por favor, apaga. Ok, gracias. Disculpe, doctora, se activó el micrófono. Listo. Disculpe, profe, Vale, siga. vale. Ok. Vale, muy bien. Bueno, si vemos esta diapositiva, vemos una serie bueno, un gráfico y una información que nos relata, ¿no? Que nos da unas pistas de cuál es el perfil migratorio de nuestra diáspora, ¿no? Hay que entender que son 8 millones de personas las que se han marchado y de estos 8 millones, la INCOBI calcula que el 90% de las personas que se han ido tienen edades comprendidas entre 15 y 49 años. Y esto, claro, rectifica el perfil joven de los movimientos migratorios, ¿no? Esta población migrante, además, ha dejado de producir 340.000 nacimientos por la migración de potenciales madres. Y además, si a todo esto le sumamos que la tasa de mortalidad infantil ha aumentado en un 25,7 por cada 10.000 habitantes, o que las generaciones nacidas entre el año 2015 y 2020 vivirán 3,7 años menos de vida que quienes nacieron antes, o
que la esperanza de vida que se calculaba para en el 2050 era de 83 años y ahora apenas alcanza los 76,6 años, pues queda en evidencia que el país al cual nos enfrentamos, ¿no? Está enfrentando un proceso de envejecimiento acelerado por causas sociales, pero además una desmejora de la calidad de vida de las personas que actualmente afrontan pues la etapa final del ciclo vital, ¿no? Y esto pues hay que hacerle frente, hay que enfrentarlo. Bueno, primero hay que entenderlo, ¿no? Identificarlo y luego a partir de eso hay que entender un poco cuáles son los problemas que puede ocasionar esta situación para poder asumirlo. Bueno, uno de los problemas es que hay una pérdida del bono demográfico que existía en décadas pasadas. Se ha aumentado la relación de dependencia demográfica que actualmente tenemos y esto en términos más sociales, implica que ha habido una pérdida de convivencia intergeneracional en el seno de las familias venezolanas, que provoca una pérdida, una ausencia de los cuidados. ¿De acuerdo? Entonces, reconociendo estos problemas, en concreto, yo me pregunto, y un poco el resumen de lo que yo quiero abordar en esta discusión, es de qué manera las movilidades y los tiempos de crisis han transformado las vidas de las personas que permanecen en Venezuela, atendiendo concretamente a las experiencias de vida de las personas mayores. Y yo desde este enfoque quiero definir la migración inmóvil, ¿no? El título del trabajo habla sobre migración inmóvil, la profesora cuando me presentó habló de la migración inmóvil. Bueno, yo quiero definir la migración inmóvil como una herramienta analítica con la cual yo explico que aún sin movernos en nuestros lugares de origen, las personas en Venezuela pueden considerarse a sí mismos como sujetos migrantes a propósito de los cambios que acontecen a su alrededor, incluso sin moverse, ¿no? Y además hay que entender que la migración inmóvil afecta de manera diferenciada a las personas mayores como un elemento que acelera sus dependencias, ¿no? Y eso sugiere algunas preguntas, como por ejemplo, sobre quiénes recaen los cuidados de las personas mayores en Venezuela cuando las familias, que son quienes solían cuidar de estas personas, han migrado, especialmente las mujeres, ¿no? Cómo se ha reorganizado socialmente el cuidado tras los últimos años de crisis, ¿no? En Venezuela y qué retos deben ser superados para que el cuidado circule transnacionalmente. Bueno, yo estas preguntas pretendo responderlas, ¿no? Y ponerlas sobre la mesa eh, para poder también explicarles cómo yo recabé la información que me gustaría explicarles ahora. Tampoco me quiero detener mucho sobre detalles metodológicos de cómo desarrollé el trabajo, porque me interesa ir más al análisis del tema en cuestión. Sin embargo, si tienen curiosidad de la metodología del trabajo y de este proceso, lo podemos debatir más en la sesión de preguntas. Sin embargo, bueno, sí que les comento que yo, bueno, soy antropólogo y yo lo que hice fue hacer lo que sé hacer, que es trabajo de campo. Es decir, yo diseñé una metodología cualitativa que duró desde el 2018 hasta el 2023. Fue un proceso largo. Durante este tiempo yo diseñé estudios de caso donde mis informantes principales, sobre las cuales iré hablando a lo largo de la presentación, son principalmente personas mayores que vivían en Venezuela al momento del trabajo de campo. A cada uno de los casos, compuesto por uno de estos, o sea, cada caso representa a una persona mayor que vive en Venezuela y a cada uno de ellos se incluyeron como informantes adicionales a familiares que habían migrado a España, así como también a otros actores involucrados en las redes de este cuidado transnacional o cuidado local o comunitario, ¿no? Y el objetivo de analizar estos casos fue poder comprender cómo ocurrieron los proyectos migratorios, cómo se sostienen los vínculos a través de la distancia y cómo se cuida transnacionalmente, ¿no? Para ello se realizó un trabajo multisituado entre España y Venezuela.
En este tiempo yo realicé más de 101 entrevistas en profundidad con orientación biográfica. Y algo muy importante que les quiero comentar es que llevé a cabo observación participante. La observación participante en la antropología es nada más que compartir con las personas. Es decir, yo hice un gran esfuerzo por acompañar a las personas mayores en sus rutinas, en sus hogares. De hecho, con algunos informantes viví durante un tiempo. Bueno, viví, visité y pasé un tiempo no muy largo con ellos, pero viví en sus casas, ¿no? Conocí sus quehaceres cotidianos, cuáles eran sus dolencias, qué necesidades tenían, pero también, ¿no?, entendí un poco cuáles eran las dinámicas y cómo se relacionaba con las comunidades que le rodeaban, como también con sus familiares fuera. ¿De acuerdo? Bueno, toda esta información se recopiló en grabaciones que fueron transcritas, fueron complementadas con notas de campo y pues todo esto fue analizado para así configurar un corpus etnográfico amplio y detallado del cual les quiero hablar ahora. ¿Vale? Eh, Bien, empezaré explicando que primero algo que es más teórico, que creo que es importante. Yo no sé si el profesor Tomás Páez reflexionó sobre estos temas, pero yo sí quiero eh, dar un poco, empezar un poco el debate por qué entendemos como migración, porque es importante, ¿no? Bueno, para comprender también un poco el contexto, bajo qué condiciones las personas migran, cómo migran y los sentidos que configuran los proyectos migratorios en la actualidad, para evidentemente poner el foco concretamente en las experiencias de inmovilidad en Venezuela. Bueno, en la vida cotidiana, tal y como nos enseñan a todos y a todas en clases de geografía o demografía en el colegio, eh, la migración se ha definido como un acto o como una acción de desplazamiento territorial durante un tiempo indeterminado, donde, ¿no?, los sujetos se convierten en emigrantes, si se mira desde el punto de vista de la sociedad de origen, o como inmigrantes, si se mira desde el punto de vista de la sociedad de acogida. Sin embargo, las ciencias sociales y los estudios migratorios, especialmente a partir de los años 80 y 90, cuando se hicieron más evidentes los avances del capitalismo global y el desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, empezaron a definir las migraciones como procesos, ¿no?, en los que los sujetos sostenían sus vidas en una suerte de entramado de redes transnacionales, donde a pesar de que los cuerpos cruzaban fronteras, simultáneamente se mantenía una práctica de contacto con los lugares de origen, donde estaban vinculados con más de un Estado-nación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque lo que quiere decir es que las personas, cuando migran a otro país, hacen vida en otro destino, ¿no?, en otro lugar. No obstante, estas personas igualmente tienen la posibilidad de mantener un vínculo con su sociedad de origen a través de cosas como cosas que conocemos todos: el envío de remesas, la comunicación constante, y a través de allí hacer que circulen los afectos, los cuidados, la información, ¿no? Y de esta forma, pues se puede sostener un poco la relación entre las familias y las comunidades a pesar de la distancia geográfica. Esto es algo que autores han denominado simultaneidad, ¿no? Es decir, las vidas transcurren simultáneamente y relacionadas entre sí. Bueno, esta manera de entender las migraciones, ¿no?, nos permite, y esta manera de reflexionar los fenómenos migratorios, han comprendido que esta simultaneidad tiene lugar porque a pesar de que la migración sea efectuada por una persona, los individuos somos seres sociales y pertenecemos a un grupo, ¿verdad? Y cuando efectuamos un tránsito migratorio, casi siempre se ha tenido en cuenta la pertenencia de esos grupos a los que pertenecemos. Esto da cuenta que nunca migramos solos, a pesar de que en el viaje hagamos ese viaje solo, ¿no? Por lo tanto, las migraciones son procesos y proyectos colectivos que involucran a otras personas. La familia, yo les pongo un ejemplo: cuando yo migré en el año 2017, bueno, mi papá vendió el carro.
y el carro se vendió para que yo pudiera comprar el pasaje, pero después cuando yo llegué a España, mi primo me recibió en su casa, ¿no? Entonces, mi viaje, mi proceso, mi proyecto migratorio involucró a más personas que no solamente era yo y que implicó un compromiso de varias personas, ¿no? Es decir, tantos quienes se mueven como quienes no se mueven forman parte inevitable del proyecto migratorio, asumen responsabilidades, se sacrifican y participan activamente, ¿no? No solamente, o sea, por lo tanto, los sujetos inmóviles, o a pesar de ello, los sujetos inmóviles, resulta como una injusticia el hecho de que no sean reconocidos desde un punto de vista epistemológico, ¿no? O sea, si hacemos una genealogía de los contenidos de estudios migratorios, vemos cómo se le ha prestado atención casi exclusivamente a las personas que se mueven físicamente, mientras quienes se quedan son considerados como sujetos no migrantes. En inglés se les refiere como left behind, ¿no? Como personas que son dejadas atrás, e incluso como sujetos que son afectados por la migración, sin embargo, no son sujetos afectados por la migración, sujetos que participan en el proyecto migratorio, ¿no? Entonces, no podemos, o sea, algo con lo que yo quiero que nos quedemos de esta conversación es que no podemos pensar la migración como un sinónimo de moverse o de cruzar fronteras porque, porque la distancia que se produce con un proyecto migratorio no está ocasionado por quien se va, ¿no? Ni tampoco como por quien se queda, sino la distancia está ocasionada bueno, por un proyecto que implica unas negociaciones que conducen a que eso tenga lugar, ¿no? No sé si me siguen un poco con esta reflexión, pero es importante entender que la distancia geográfica que ocurre a partir del proyecto migratorio es un fenómeno relacional, ¿no? Es un fenómeno que ocurre porque las personas con las que nos relacionamos en conjuntamente producimos esta distancia, ¿no? Es decir, no hay movilidad sin inmovilidad y no hay inmovilidad sin movilidad, ¿no? Por ende, la distancia tiene que ser entendida como un producto de la inmovilidad y cuando digo inmovilidad es entendida la in entre paréntesis como lo tengo en la diapositiva, ¿no? Es importante. Y bueno, no sé, se preguntarán quizás a dónde quiero llegar con esta reflexión. Pues bueno, primero porque reconocer esto nos permite conocer, ¿no? Cómo los movimientos migratorios, bueno, pueden darnos luces sobre las experiencias de las inmovilidades y cómo las experiencias de las inmovilidades al mismo tiempo pueden permitirnos comprender mejor las transformaciones sociales y culturales que ha tenido la sociedad venezolana en la última década, que es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer un perfil de la migración venezolana, para entender las inmovilidades, hay que entender un poco cómo ha ocurrido esta diáspora reciente, ¿no? Antes de esta crisis, cuando las personas migraban, solían contar, bueno, con una planificación previa que les permitía asegurar que al lugar en donde llegaran, pues podrían llegar, ¿no? Era una migración planificada, se planificaba la burocracia para garantizar su regularidad, probablemente se llevaban ahorros para tener con qué amortiguar ese proceso de llegada y normalmente estas migraciones muy frecuentemente permitía mejorar una calidad de vida o alcanzar un cierto ascenso social. Sin embargo, quienes migraron en la última década, ¿no? Lo hemos hecho de una manera, o la gran mayoría lo ha hecho de una forma improvisada y forzada por la emergencia humanitaria, lo que ha dado lugar, bueno, a unas trayectorias inestables, con dificultades económicas y de regularización que han alterado precisamente los compromisos establecidos con quienes permanecieron en el país y que participan en el proyecto migratorio que de alguna forma ha permitido o ha facilitado o ha auspiciado un poco esa vulnerabilidad en la inmovilidad. Les voy a dar un ejemplo de unos informantes que se llaman Isabel y Tamara, ¿no? Ellos eran un matrimonio que vivía en el estado Miranda, ella era profesora universitaria, él era tatuador, bueno, llegó un punto que, como ya sabrán, sus ingresos no alcanzaban para la alimentación, para la vivienda,
Ella tenía una condición neuromuscular crónica que le exigía un medicamento que no conseguía en ninguna farmacia. Sin embargo, hubo un punto clave de ellos tomar la decisión de emigrar, que fue el hecho de que todos los ahorros que ellos tenían habían sido invertidos para pagar la construcción de un proyecto de vivienda que ellos tenían, ¿no? Ellos iban a construir tres casas, uno para su familia, porque tenían una hija, uno para la mamá de Ismael, que se llama Elena, y una casa para la hermana de Tamara, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que llegó el 2017, la hiperinflación diluyó esos ahorros que ya habían pagado y la única casa que se pudo construir fue la de Elena, la mamá de Ismael. Su casa no se pudo construir porque ya evidentemente el dinero no alcanzaba para el resto de la construcción. Esa construcción se quedó sin hacer y ellos decidieron migrar a Ecuador. En Ecuador, bueno, sufrieron, bueno, muchas dificultades para tener trabajos regulares. Y bueno, como sabrán, Ecuador fue un lugar, llamémoslo, conflictivo desde un punto de vista intercultural, donde la xenofobia los expulsó y en el 2020 deciden irse a Venezuela, donde se desplazan, a Venezuela no, disculpen, a España, y al desplazarse a España, pues continuaron enfrentando grandes dificultades de regularización y por supuesto que mucha precariedad laboral. Y este relato etnográfico yo lo menciono porque no solamente describe la precariedad que les acompañó en sus itinerarios migratorios, sino que también refleja un poco las condiciones en las que se quedó Elena. Un poco la intención de ellos irse a Ecuador y cuando migraron era migrar con la promesa de enviar remesas para que se pudiera continuar construyendo la casa de ellos y que pudieran alquilarlas para que ese alquiler le permitiera a su madre vivir. Sin embargo, esto nunca pudo ocurrir por los motivos que ya les expliqué. Entonces, claro, hay que entender que todos estos contratiempos que sufrieron, estos efectos adversos del proyecto migratorio, también limitaron los compromisos que adquirieron para cuidar a su madre en Venezuela, terminar la vivienda y pues esto, por supuesto que empeoró las condiciones de vida de Elena, ¿no? Y hay que entender que este perfil se repite en una gran cantidad de informantes con los que yo conversé y hay que entender que de manera muy general la diáspora venezolana se puede entender a partir de una serie de características, ¿no? Que es el hecho de que ocurrió una movilidad en proporciones masivas en un periodo muy corto de tiempo que no permitió planificar las migraciones y que ha desarticulado las redes familiares y comunitarias de la sociedad venezolana. Esto ha hecho que la gente emprenda proyectos migratorios de una manera muy precaria, ¿no? En condiciones de riesgo, inseguridad, sin planificación suficiente, y todo esto ha generado una dispersión familiar y comunitaria que afecta de dos maneras, de una forma cuantitativa, ¿no? Porque la dispersión de la diáspora venezolana es a muchísimos destinos, ¿no? Una familia puede emigrar a, a muchos continentes diferentes, ¿no? No se concentra en un solo lugar, cada uno está yendo a donde puede ir. Y también es una dispersión cualitativa, porque precisamente por esa dispersión geográfica existe una débil capacidad de reorganizarse en el seno de las familias y de las comunidades, ¿no? Si una familia que migra toda España, le será mucho más fácil organizarse para cuidar a su madre en Venezuela que una familia que vive en 7 países distintos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un macro contexto donde se desarrollan unos proyectos migratorios que marcan unas actitudes con las que se asumen las movilidades y las inmovilidades, ¿no? Evidentemente, hay personas que cruzaron fronteras de manera voluntaria, así como también hay personas que lo hicieron involuntariamente. Y lo mismo ocurre con la inmovilidad, es decir, hay personas que han decidido permanecer en Venezuela, así como hay personas que no han tenido otro remedio. Sin embargo, aun cuando las personas expresen deseos de quedarse en Venezuela o justifican su permanencia como voluntaria, hay que entender un poco que son las condiciones estructurales del país, ¿no? Y de los desplazamientos lo que limita las posibilidades de emigrar o incluso de sostener la vida en el lugar de origen y que convierten a estas permanencias en inmovilidad forzada,
No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, hay que entender que la distancia es forzada. Las familias han sido distanciadas y esto es un contexto forzado. Y esto revela, pues, un problema, ¿no? Esto revela un trasfondo estructural que es esencial para comprender algo que yo quiero compartir con ustedes, que es el asunto de los duelos individuales y colectivos que yo observé en mi investigación, que se los quiero explicar de esta manera. A ver, esto es una carta de parentesco, ¿no? En donde una carta de parentesco que identifica un caso, ¿no? Que es el caso de Lourdes. Lourdes es una de mis informantes clave que vivía en Venezuela y tenía 83 años cuando yo hablé con ella. Ella en este mapa lo pueden ver en color negro, ¿ok? Mientras que las figuras en blanco corresponden a quienes permanecían en Venezuela en aquel entonces y las figuras amarillas representan a las personas de su entorno cercano que han emigrado de Venezuela. ¿Ok? Como pueden ver, es significativa la cantidad de gente que se fue y lo sola que se ha quedado la señora Lourdes en Venezuela. Les doy otro ejemplo. Este es el caso de la señora Bárbara, de 68 años, donde nuevamente se puede ver la cantidad de familiares y conocidos que han migrado a su entorno y lo aislada que están ambas, ¿no? Lo aislada que se quedaron en Venezuela. Bueno, el resto de las cartas de parentesco que yo tengo de mis informantes claves son bastante similares. Aquí yo creo que queda en evidencia la magnitud de las ausencias que atraviesan sus inmovilidades y que abren paso a una realidad que es más amplia, ¿no? Que es la emigración masiva que ha transformado a las familias, entendiendo que la familia es el núcleo de la sociedad venezolana. Es decir, y estos son ausencias que se atraviesan, ¿no? Y que se transitan desde un asunto de una pérdida, de una pérdida de no sabemos cuándo nos vamos a reencontrar, especialmente si estamos regados por el mundo, ¿no? Y yo quiero explicar un poco la importancia que tiene la familia en la sociedad venezolana a partir de esta cita del antropólogo venezolano Alejandro Moreno, que dice lo siguiente. Él dice, la familia se abre así como un gran contexto de comprensión en el que van a mostrar su significado de fondo otras experiencias del vivir cotidiano, las formas de convivencia, los intercambios de bienes, la economía, la comunicación en la comunidad, las maneras de organizarse, las bases populares de las agrupaciones políticas, los productos de la cultura. Todas las flechas convergen en el centro, la familia. La familia es una forma como la sociedad venezolana no solamente se organiza, sino que se relaciona y entiende el mundo. Por lo tanto, las vidas de mis informantes siempre habían sido concebidas habían estado organizadas dentro de las lógicas familiares eh, y, y, claro, al momento de que existe esta diáspora, este proceso provoca unos duelos vividos dramáticamente y colectivamente. Pero además, el flujo migratorio no solamente ha transformado a las familias, sino también a las amistades, las relaciones comunitarias, en fin, al paisaje social, ¿no? De las personas en movilidad. Y esta mirada amplia, yo quiero hacer una reflexión que debe ser, tenemos que entender que cuando existe una migración tan masiva, el territorio, ¿no? En el cual vivimos, se desencaja, se desarticula, porque yo quiero que entender el territorio y quiero que entendamos el territorio no solamente como unas fronteras o como un espacio, ¿no? Orográfico en el cual vivimos y el suelo que pisamos, no, no, no. Entendamos el territorio como un entramado de relaciones sociales que le dan sentido social y cultural al lugar en donde vivimos. Sin embargo, cuando las personas se marchan, este territorio queda despojado, ¿no? Y cuando tantas personas se marchan del territorio, pues quienes permanecen ven alteradas sus relaciones, sus rutinas y también experimentan un proceso de desterritorialización que cambia la forma en cómo las personas conciben su lugar de origen. Bueno, vamos ahora a comprender otra dimensión de la inmovilidad venezolana que es esencial, que es cómo los tiempos de crisis impactan la vida en la inmovilidad. Yo, para hablar sobre tiempos de crisis,
utiliza una noción que es el de contingencias amenazadoras, que lo acuña un antropólogo argentino que se llama Sergio Vysakovsky, y él alude o explica que las contingencias amenazadoras son expresiones de la crisis que vienen a poner en riesgo la vida, sometiendo a las personas que lo experimentan a afrontar una serie de retos que deben superar las personas para garantizar, bueno, la continuidad de su existencia. Sin embargo, en el caso venezolano, la prolongación del colapso nacional ha convertido estas interrupciones críticas en experiencias que se han ido siendo ordinarias, ¿verdad? Si bien estas contingencias han perdido su carácter excepcional, no nos sorprende que se vaya a la luz en determinados momentos, si bien han perdido su carácter excepcional, no dejan de ser una amenaza, no dejan de ser destructivas, son reiteradas. Sin embargo, las personas buscan nuevas estrategias para reorganizar la vida en función de sobrellevarlas, lo cual las normaliza y da lugar a lo que yo denomino como contingencias habituales. ¿Ok? En este caso, las contingencias habituales pues son, para entenderlo de otra forma, el resultado de un proceso de domesticación de las contingencias y de la población, ¿no? Hay que entender que el impacto que genera cada contingencia va a depender de las capacidades que cada persona tenga para soportarlas, ¿no? Dependiendo de tus capitales económicos, sociales, algo puede representar una amenaza trágica o puede representar, pues, una dificultad manejable, gracias al aprendizaje de cómo enfrentar estas circunstancias, ¿no? Estas estrategias para soportar, ¿no?, estas contingencias amenazadoras o cotidianas se puede reflejar en circunstancias como ante los apagones, que pueden ser frecuentes e imprevisibles. Las personas, bueno, almacenan alimentos no perecederos, guardan divisas en efectivo y habilitan cocinas alternativas. También frente a la escasez de agua, pues se llenan tanques y recipientes durante los breves momentos en que las personas gozan de suministro, o para obtener gasolina, por ejemplo, se levantan muy temprano en la madrugada, o entran en una negociación con los encargados de las colas para no tener que hacerlas y buscar alternativas, ¿no? Cosas como esta van ordenando la vida de las personas, ¿no? Sin embargo, más allá, y yo aquí hago un inciso que me parece la parte más importante, es que más allá de las limitaciones materiales, la vida cotidiana en Venezuela exige un gran esfuerzo mental, ¿no? Para poder resolver tareas básicas que yo he denominado micrologísticas. Las micrologísticas no son otra cosa que la planificación cortoplacista con la que se resuelven la satisfacción de necesidades inmediatas y vitales, así como también urgencias inmediatas, ¿no? Como, no sé, buscar sencillo en dólares, qué sé yo, cosas muy específicas del día a día, ¿no? Y esto consume muchísimo tiempo, muchísima energía y reducen las capacidades que tiene la gente de proyectar más allá del día a día. A veces cuando estamos en este torbellino de micrologística, las personas quizás no reconocen la energía que se invierte para afrontar el día a día. Sin embargo, es importante mencionarlas porque producen un agotamiento que genera lo que una autora denomina presentes inciertos, donde las personas que se encuentran más agotadas por estas micrologísticas o tienen menos capacidades de hacerle frente, hace que el futuro se vuelva inconcebible, se vea nublado, ¿no? Y en Venezuela esta sensación adopta una forma particularmente intensa. La crisis cambiante instala a las personas en un modo de, mm, de darle sentido a su paisaje cotidiano que muchas personas describen como vivir. Bueno, algunos informantes hablan que es como sobrevivir un desastre natural. Algunos informantes nos hablaban que era como vivir en una partida de Jumanji, ¿no? Bueno, los relatos que los informantes construyen del presente revelan de alguna forma el carácter que se le atribuye como absurdo del acontecer diario, ¿no? Y una temporalidad marcada por unos cambios
que acontecen tan rápidos que desbordan un poco la capacidad que se tiene para comprenderlos, asimilarlos, reconocerlos y sobreponerse a ellos. De alguna forma, la metáfora de Jumanji expresa precisamente eso, un vértigo, ¿no? De no comprender los cambios que ocurren, de escenarios compuestos, de rupturas de la normalidad, de la incertidumbre que hacen que las personas identifiquen la temporalidad en la que viven como algo extraño, que no lo comprenden, ¿no? Y esto nos habla también, bueno, pues de un proceso de desarraigo que las personas tienen con respecto a los momentos históricos en los que viven, ¿no? Y estas dinámicas impactan también en las formas en cómo las personas en la inmovilidad se relacionan con su entorno. Cuando unas personas, cuando las personas ocupan tanto tiempo de su día a día para resolver tareas cotidianas, necesidades básicas, les obliga, ¿no?, a poner la prioridad en eso y no en momentos de ocio, en momentos de goce, ¿no? Sobre todo las personas que enfrentan unas circunstancias más desfavorecidas, y esto al mismo tiempo hace que la gente, bueno, pues no se desplace por la ciudad únicamente para conseguir recursos, ¿no? Para ir a comprar. Y la relación que establecen con la ciudad no es desde un lugar de goce, de compartir, de socializar, y esto habla de una desposesión del derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, es una circunstancia que reduce la posibilidad de habitar y ocupar espacios centrales y de transformación de las condiciones en las que se habitan, ¿no? Y esto es relevante a la hora de que las personas se sientan parte de un espacio, ¿no? Y que profundicen la desterritorialización y en el desarraigo vivido. Bueno, explicado esto, a mí me gustaría ahora, eh, tomando en cuenta todas las reflexiones que he dicho hasta ahora, pues hablarles un poco de cuál es el concepto que yo propongo sobre migración inmóvil. Vale, y yo la migración inmóvil la defino como el contexto en el cual se encuentra inmersa la población que permanece en sus lugares de origen, pero que se ve directa o indirectamente afectada por dos elementos centrales, que es la diáspora y los tiempos de crisis que les acabo de explicar. ¿Vale? Bueno, hay que entender que la diáspora venezolana ha representado una novedad histórica en el país. A diferencia de otros países de la región, ¿no? Venezuela no tenía una experiencia previa con migraciones forzadas, asumidas además como unas estrategias para sostener la vida, ¿no? Y esto ha hecho que los protagonistas tengan que afrontar unas consecuencias que produce la diáspora en las estrategias familiares y comunitarias para reorganizar un poco sus proyectos identitarios, ¿no? Pero hay que entender también, que esto es algo que ya expliqué, pero lo menciono porque me parece importante, y es que las consecuencias de la diáspora no se limitan al ámbito doméstico y familiar, sino que atraviesan estructuralmente a toda la sociedad venezolana. Todos conocemos personas que se han marchado. Si no lo han hecho dentro de nuestro núcleo familiar, probablemente ha sido en nuestra familia más extensa. Y seguramente tenemos vecinos, conocidos, la cajera del banco, la que nos vende el pan, que ha migrado, ¿no? Y por eso yo sostengo que la diáspora es una categoría que resulta, que si bien resulta operativa para describir el flujo masivo de migrantes, ¿no? Que además identifica que estas personas que se marcharon, ¿no?, que se vieron forzadas a salir del país, creen una vinculación por los motivos que comparten y que los llevaron a moverse a otros territorios. Bueno, pues algo similar ocurre con la población en la inmovilidad, es decir, quienes de alguna manera análoga a estos que se fueron, comparten también unas causas estructurales del aislamiento social que viven, ¿no?, en la inmovilidad, y que también experimentan colectivamente, que produce, ¿no?, y que genera unas narrativas de despojo de estas relaciones sociales y que permiten vivir unos duelos que son compartidos. ¿De acuerdo? Por otro lado, la cronificación de la crisis ha impactado en las relaciones sociales, en los proyectos identitarios y en los imaginarios que tenemos del territorio en el que vivimos, ¿no? Y esto es algo que yo quiero, bueno, hacer hincapié y que yo creo que me gustaría expresar en profundidad. Y es que más allá
de valorar, ¿no? La existencia de un espacio físico que existe, porque Venezuela existe, ¿no? Los venezolanos que viven en Venezuela continúan viviendo en Venezuela. Este, y a pesar de que exista una gobernanza que sitúa a las personas en un paraguas de experiencias concretas en la inmovilidad, es necesario también valorar el espacio en el que se vive, ¿no? Como una construcción cultural, ¿vale? Como un lugar sujeto a transformaciones que deja de ser un contenedor de sentidos y de pertenencias y de identidades para convertirse en un escenario de relaciones que están siendo fracturadas y de cotidianidades que están siendo vulnerabilizadas y que obligan a las personas a entender lo que están viviendo de otra manera y probablemente desde la extrañeza. Entonces, la migración inmóvil se sitúa en un contexto donde, más allá de la naturaleza voluntaria o involuntaria, la inmovilidad forzada en el lugar de origen convive pues con la fractura del entorno en el que, sin haber emigrado, las personas inmóviles pueden tener la sensación de haber migrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay algo en lo que quiero hacer hincapié también, y es que yo también quiero analizar cómo la migración inmóvil afecta de manera desigual a las personas, especialmente a las personas mayores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la migración inmóvil intensifica las dependencias y las necesidades de cuidado. Y un factor clave es la relación que existe entre envejecimiento y pobreza, ¿vale? Bueno, eh, como sabrán, en Venezuela, las mujeres que son mayores de 55 años y los hombres que son mayores de 60 años, pues tienen el derecho a su pensión. Sin embargo, esto es un monto que apenas llega, o sea, es de 130 bolívares. Hoy en día es equivalente a unos 20, 30 céntimos de dólar. Y esto claramente sitúa a estas personas por debajo del umbral de la pobreza extrema, ¿no? De mis 10 informantes claves, 8 dependen por completo de otras personas y 6 de ellas enfrentan graves dificultades para subsistir y asumir aspectos tan básicos, bueno, como poder alimentarse todos los días o alimentarse bien. A esto se le tiene que sumar también la hiperpresencia de la movilidad, eh, porque en Venezuela no solamente han migrado 8 millones de personas, sino que además continúan migrando, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y esto es un factor que refuerza el aislamiento de las personas mayores, reduce la disponibilidad de mano de obra para el trabajo reproductivo que les permita subsistir y además dificulta la coordinación de cuidados con quienes permanecen en el país o incluso en la misma ciudad. Si se fijan en esta carta de parentesco que comparto en esta diapositiva, que es el caso de la señora Elena, ella fue informante clave con 69 años. Aquí podemos observar, ¿no?, la dispersión geográfica de su entorno, marcando a las personas en amarillo que han migrado de Venezuela, ¿no? Pero también se puede entender un poco el aislamiento que ella experimenta incluso entre miembros que, que viven cerca de ella, pero que al mismo tiempo también comparten dependencias y necesidades de cuidado. Si se fijan, las figuras que tienen bordes gruesos representan los vínculos afectivos más cercanos a Elena, mientras que las figuras que están en rojo son las personas que también requieren de cuidados y sobre las cuales tampoco se puede apoyar porque también tienen las mismas necesidades que ella. ¿Entiendes? Entonces, esto evidencia que incluso vivir cerca de familiares o amigos que están en Venezuela, pues esto no es una situación que garantice una red sólida de apoyo, ya que la migración inmóvil también conlleva una desacumulación de, bueno, de recursos relacionales para sostener la vida colectiva. Y bueno, pues es importante entender esto, ¿no? Porque además la pérdida de convivencia de las personas que vienen del país o de la convivencia intergeneracional va a implicar también una sobrecarga de responsabilidades
asociadas al cuidado o al autocuidado, ¿no? Y esta pérdida social desvela pues un aumento exponencial de la dependencia en un escenario que les obliga a estas personas mayores a gestionar autónomamente esa dependencia. Pero esta gestión autónoma de la dependencia tiene sus límites. Es decir, lo sitúa en un lugar de fragilidad, ¿no? Que además se refleja en el deterioro de sus hogares, de sus cuerpos, porque no tienen cómo mantener sus hogares, no tienen acceso a atención médica o de cuidados básicos que configura, bueno, una condición de vulnerabilidad marcada por esta pobreza del que les habla, por este aislamiento social y por esta situación que limita sus posibilidades de sostener sus vidas en el lugar de origen y que son alarmantes y que son preocupantes, ¿no? Ahora, explicado todo esto, yo quería que, bueno, explicado ya cómo la migración inmóvil aumenta la dependencia en las personas mayores, es necesario que examinemos también, entendiendo esto, quiénes participan ahora en los cuidados en la situación actual de las personas mayores que se han quedado aisladas en Venezuela, ¿no? ¿Cómo nos reorganizamos socialmente, ¿no? Y cómo elaboramos estrategias de cuidado que permitan que estas personas vivan, ¿no? Bueno, yo valoraré muy brevemente cómo el cuidado en Venezuela se distribuye entre cuatro, cuatro instituciones sociales, ¿no? Estas instituciones son el Estado, el mercado, la comunidad y la familia. En primer lugar, el papel del Estado es limitado, ¿no? Entre las pocas políticas asistenciales que están activas, destacan dos, o al menos estaban activas durante mi trabajo de campo en Venezuela en el 2023. Muy probablemente este escenario haya cambiado, ustedes me lo podrán aclarar mejor. Eh, Otra política son los bonos sociales. Ambas estas políticas nacieron para complementar, ¿no?, socialmente los salarios y las pensiones de la población. Sin embargo, son políticas que se caracterizan por una asignación arbitraria y por sus deficiencias en la frecuencia y en la cantidad de los beneficios que la gente recibe. También hay otras medidas como flexibilización de pagos de servicios básicos, subsidios de gasolina o la gratuidad del transporte público que va dirigida a las personas mayores. Pero todas estas carecen, bueno, de unos mecanismos que garanticen su cumplimiento y que al mismo tiempo impide que los beneficiarios puedan realmente acceder a ellas, ¿no? Y, pero bueno, a pesar de estas deficiencias, el gobierno justifica no aumentar las pensiones, por ejemplo, al considerar que estas políticas complementan el valor de las pensiones. Pero en la práctica la población y mis informantes la denuncian como mecanismos de dominación social que exceden al clientelismo tradicional. Bueno, no puedo no mencionar la crisis del sistema de salud, que ha estado marcada bueno, por el colapso de la atención pública, al mismo tiempo que el elevado coste de la privada, ¿no? Cuando informantes se encuentran en la necesidad de acceder a medicamentos, consultas o exámenes específicos, les resulta muy complicado, ¿no? También cuando requieren una atención médica especializada, bueno, pues la oferta pública resulta complicada, para no decir inexistente, ¿no? Y esto les obliga a recurrir a servicios pagos que están fuera de sus capacidades económicas, ¿no? Y esto hace que este deterioro el deterioro de esta sanidad pública sea percibida como un sinónimo de desprotección, ¿no? Al punto de que muchas personas evitan estos espacios aun cuando sus vidas dependen de ellas. Bueno, un informante clave, se llama César, de 79 años, lo expresaba, bueno, con un poco de crudeza cuando decía que fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica y decidió no someterse a una diálisis porque, bueno, porque la escasez de equipos disponibles, le resultaba que prefería no someterse a ese procedimiento y describió su situación como, bueno, como un suicidio en cámara lenta. Bueno, para pasar con respecto a los mercados de cuidados, voy a ser muy breve. En Venezuela existe un mercado de cuidados. Sin embargo, es un recurso que queda fuera de las capacidades económicas de los casos que yo analicé, ¿vale?
Con respecto a lo de los cuidados comunitarios, ¿vale? Es verdad que o sea, quiero hacer hincapié en que ha adquirido un protagonismo creciente en los últimos años, ¿no? Muchos informantes reciben ayudas económicas o apoyo cotidiano de vecinos o conocidos. Eh, los informantes también, bueno, se suman a actividades religiosas o comunitarias para recomponer el tejido social que se ha perdido a causa de la diáspora. También ha brotado con muchísimo protagonismo desde el ámbito transnacional redes solidarias, como por ejemplo las campañas en línea para costear tratamientos médicos. Tal fue el caso de mis informantes María y Mariela, que recaudaron por GoFundMe, por ejemplo, el dinero que ellas necesitaban para sus cirugías y tratamientos oncológicos. Pero también diversas iniciativas de la sociedad civil como universidades, como sindicatos, como ONGs, han ido de alguna forma como reorientando sus trabajos o sus esfuerzos para ofrecer asistencia puntual, ¿no? Y sí es verdad que aunque estas acciones sean limitadas o aisladas, bien van conformando un entramado de solidaridad que, por un lado, expresan un compromiso colectivo de no dejar que la gente muera, ¿no? Estos cuidados comunitarios refuerzan un poco la relevancia que tiene el concepto de la sostenibilidad de la vida, en donde es un concepto que reconoce que el cuidar implica también no solamente cuidar a los cuerpos, ¿no? Sino también sostener el sistema social, el paisaje social, el territorio y sus expresiones socioculturales. Bueno, con respecto al cuidado familiar, aquí me detendré un poquito más porque es el ámbito más complejo. Históricamente en Venezuela el cuidado ha recaído sobre las familias y sobre las familias las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ahora la familia migra, ¿no? ¿Cómo hacen ahora estas familias desde la distancia? Bueno, pues salta a la vista que hacen uso de WhatsApp, ¿no? A través de allí se conversa, se mantienen los vínculos, se coordinan esfuerzos. Las familias también envían paquetes, ¿no? Con medicinas, ropas, alimentos, regalos, con los que puntualmente hay apoyos, ¿no? Aunque no es un recurso tan practicado porque es costoso, es costoso. Pero, porque claro, todos los recursos familiares, económicos sobre todo, se invierten en remesas que son eh, estadísticamente y desde un punto de vista general muy precarias, ¿no? Tanto mis estudios como estudios estadísticos como el de la ENCOVI nos muestran que las remesas tienen un alcance en Venezuela muy limitado a muy corto plazo y cumpliendo con una prioridad de mantener a las personas con vida para que utilicen ese dinero para la alimentación y para las medicinas. Es muy distinto de otras migraciones como por ejemplo la mexicana en Estados Unidos a las cuales se suelen denominar migraciones económicas porque migran para tener trabajos y enviar remesas y construir sus casas en México o que sus familias incluso pues a partir de estas remesas, bueno, pues tengan un ascenso social. Esto en Venezuela no está ocurriendo, no está ocurriendo. Eh, y además de todo esto, las familias, bueno, tienen que enfrentar el desafío de reactualizar constantemente sus estrategias de cuidado porque, bueno, porque el envejecimiento representa un reto que está mediado por el incremento de necesidades de la atención a largo plazo, ¿no? También es verdad que dentro de los cuidados de larga duración es común que las implicaciones de los actores involucrados cambien y que los recursos puedan transformarse o desaparecer, ¿no? Y esto en la migración inmóvil venezolana se hace evidente. Les voy a dar un ejemplo. El caso de la señora Bárbara, que vivía en el estado Miranda y tenía 69 años. Ella se quedó sola tras la migración de prácticamente toda su familia. Ella vivía en un piso 15, en un apartamento que estaba en el piso 15º. Por supuesto, sufría, bueno, muchos recortes de servicios básicos y a pesar de que sus hijos en la distancia hicieran un inmenso esfuerzo por buscarla proteger, ¿no? de estas circunstancias, pues les resultó imposible crear un andamiaje de cuidados a la distancia que fuera lo suficientemente instrumental para aliviar las necesidades de los cuidados que ella necesitaba hasta que, bueno, ella siempre había sido
se mostraba como muy reacia a migrar, ¿no? Pero se le hizo la propuesta de emigrar con una de sus hijas y la aceptó y cuando llegó, pues bueno, se dieron cuenta de, mm, del estado físico en la que estaba, ¿no? Que era bastante, bastante delicado. Y esto es una situación que demuestra que aunque la familia intente mantener los cuidados a distancia, las causas estructurales del colapso venezolano impiden la circulación del cuidado, dejando en una gran proporción a las personas mayores expuestas al riesgo de la desprotección. Y todo esto plantea, o bueno, por lo menos yo me planteo unas interrogantes sobre la falta de canales y de mecanismos para que los cuidados circulen transnacionalmente, ¿no? Es decir, ¿por qué las personas mayores en Venezuela no reciben de esos cuidados que sus familiares en la distancia efectivamente eh, ejecutan, ¿no? Que son familiares que están preocupados y envían remesas, envían cajas con comida. Sin embargo, estas personas igualmente se encuentran bueno, en una situación de vulnerabilidad, como en el caso de la señora Bárbara. Bueno, para explicar esto, comentarles que en la literatura sobre estudios migratorios orientados a explorar cómo fluyen los cuidados transnacionales, normalmente explican que la eficiencia de las estrategias de cuidado va a depender de las voluntades y de las capacidades de las personas que asumen estas responsabilidades, ¿no? Sin embargo, yo sostengo que, especialmente entendiendo el caso venezolano, queda aún sin responder de qué manera esta circulación del cuidado es posible cuando existen unos contextos, ¿no? sociales y políticos que actúan como factores que no favorecen la circulación. Es decir, más allá de identificar las capacidades que poseen las familias para generar recursos, ¿no? o instrumentalizar los cuidados, se trata más bien de pensar por qué existen obstáculos en su tránsito. Es decir, ¿por qué existen tan pocas posibilidades de que se produzca esta circulación? Y es aquí cuando yo formulo, bueno, lo que considero yo una de mis principales aportaciones a esta presentación, que es la noción de circuitos transnacionales del cuidado, ¿no? Que yo los definí como entramados de obstáculos estructurales que las familias y las comunidades separadas por la migración deben sortear para sostener la vida y el bienestar de las personas mayores que se han quedado solas en Venezuela. Bueno, yo aquí hago un juego, ¿no? Con su denominación de circuitos a los circuitos eléctricos, porque ambos circuitos necesitan un cableado para que la energía fluya y el bombillo permanezca encendido, ¿no? Bueno, en los cuidados transnacionales también se necesita un canal utilitario para que el cuidado circule. Bueno, pero ¿cuáles son los obstáculos entonces que ponen barreras para que el cuidado circule? Bueno, en primer lugar son aspectos como las deficiencias en las comunicaciones, el mal servicio de Internet, la falta de dispositivos adecuados, los cortes eléctricos, ¿no? Todo esto dificulta identificar necesidades de cuidado, coordinar soluciones, dar seguimiento a las personas que lo necesitan. La hiperpresencia de la movilidad también actúa como una amenaza, ¿no? Porque implica el riesgo de perder a las personas de confianza que median el cuidado dentro del país. A esto se suma también complicaciones para enviar remesas. Enviar remesas a Venezuela no es simplemente enviar remesas. Hay control de cambio, restricciones bancarias que impiden transferencias directas. Por lo tal, a veces las familias, más allá de preocuparse por cuánto dinero voy a enviar, es cómo las envío, ¿no? Redes informales o redes formales que son costosas, que requieren de tiempo, de dinero, ¿no? Y el último punto a mencionar es el obstáculo que tiene que ver con que el cuidar se traduzca en cuidar, porque incluso cuando los cuidados logran circular, no siempre se traducen efectivamente en bienestar en las personas. Y les pongo un ejemplo para explicarlo, ¿no? Laura, un informante clave en Caracas, de 65 años, me lo explicó de una manera, ¿no? Ella me dijo que una tarde su ex esposo, que es mayor que ella, la llamó porque se sentía muy mal, estuvo muchas horas luego de buscarlo, llevándolo a hospitales públicos que no lo recibían, tuvieron que ir a varios, pagar para que lo recibieran, ¿no?
hasta que finalmente la atendió una doctora que le diagnosticó una CB. Probablemente estén familiarizados con esto, no lo sé, pero bueno, él es hipertenso y los medicamentos que le estaba tomando pues no estaban funcionando. Luego Laura me explicó que en el 2019 el gobierno pues publicó una resolución para permitir la entrada de medicamentos, bueno, no registrados en el país, con el propósito inicial de aliviar temporalmente la crisis de desabastecimiento. Sin embargo, esta medida, ¿no?, se ha convertido en un negocio lucrativo que ha abierto las puertas a la distribución de, bueno, de productos farmacológicos sin debido control y sin tantas garantías que garanticen su calidad o eficacia, ¿no? Por lo tanto, más allá de ser un problema legal o técnico, esto nos dice que las remesas que su hija enviaba desde España a su padre estaban destinadas a una alimentación o por lo menos a la compra de unas medicinas que no tenían efecto en él, ¿no? Que no lo curaban, que no le permitían sobrevivir por lo menos desde un punto de vista clínico, ¿no? Entonces, yo, estos obstáculos de los circuitos transnacionales del cuidado no son individuales ni se encuentran descontextualizados, sino que al contrario forman parte de una serie, bueno, de problemáticas dependientes del contexto del país y sobre todo de la gestión política del colapso. Esto hace casi imposible diseñar estrategias efectivas que permitan la circulación del cuidado desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Sin embargo, ¿no?, estos circuitos, aun cuando hacen circular el cuidado de manera fragmentada, solo permiten sostener precariamente la vida de quienes dependen tangencialmente de ellos, ¿no? Aunque evidentemente somete a las personas a una condición de desprotección. Mientras que en el caso de las personas con un mayor nivel de dependencia o de que enfrenten sobrevenidamente una urgencia, les expone directamente a la muerte, ¿no? Porque las interrupciones de estos circuitos se vuelven así evidentes en momentos de emergencia específicamente, ¿no? Y donde más allá del compromiso familiar, los bloqueos estructurales, bueno, neutralizan sus capacidades de respuesta y convierten el cuidado en un acto incierto, ¿no? Por, por condiciones que exceden la voluntad individual o colectiva de la sociedad, ¿no? Y por esto cuando yo hablo del colapso venezolano, no solamente me quiero referir a una metáfora sobre la complejidad de la crisis, sino un colapso que tiene un efecto en la vida de las personas, ¿de acuerdo? Donde, bueno, una de sus muchas consecuencias es, bueno, el hecho de que las contingencias amenazantes impidan que el cuidado deje de ser un proceso discontinuo, incierto y profundamente desigual. ¿De acuerdo? Bueno, con esta última reflexión quiero acabar. No me tardaré mucho más. Sé que estamos cansados, especialmente ustedes, ¿no? Que es el del tema de la necropolítica, el abandono y el abandono social de las personas mayores, ¿no? Con este capítulo de este breve análisis quiero dejar muy claro cuáles son las consecuencias que produce todo lo que hasta ahora yo he explicado, ¿no? Yo con el concepto de la migración inmóvil quiero hacer o he hecho énfasis en cómo el contexto puede transformar nuestro entorno hasta el punto de hacernos sentir migrantes sin incluso habernos movido, ¿no? La hiperpresencia de la movilidad trastoca a toda la sociedad y los continuos cambios que produce la crisis producen unos procesos de desterritorialización que son relevantes. Es cierto que no todos los individuos que viven en Venezuela experimentan estos cambios de la misma manera y precisamente existen colectivos más vulnerables que otros, como las personas mayores, quienes han asumido, bueno, esta etapa final de sus ciclos vitales, bueno, en un momento histórico del país bastante crítico y por ende la migración inmóvil en ellos es experimentado de manera más violenta. Pero no porque sea una etapa del ciclo vital en el que naturalmente las personas deban experimentar esto que les he narrado, sino porque hay un contexto que produce estas vulnerabilidades. Y yo quiero responder a la pregunta de por qué, ¿no? Bueno, en un libro de Defender la Sociedad, eh, el filósofo francés Michel Foucault explica que, bueno, el derecho a la vida y a la muerte no son fenómenos naturales inmediatos, puesto que,
de cierto modo, no se encuentran fuera del campo del poder político, es decir, puede ser una expresión de voluntades políticas, ¿no? Porque tanto la vida como la muerte pueden ser resultados del ejercicio del poder. Aquí, los organismos e instituciones del Estado juegan un rol clave en el ejercicio de lo que él llama biopoder, ¿no? El decidir quién muere y quién vive, ¿no? Y a través de estas instituciones se administran iniciativas que buscan que la población, a través de regulaciones, puedan vivir o puedan morir. ¿De acuerdo? A esto se le agrega, ¿no? Que sobre este control biopolítico de la población puedan ocurrir circunstancias en donde, como resultado, provoque un asesinato indirecto de la población, ¿no? Y que tiene lugar cuando el Estado permite que las poblaciones mueran por la inacción del Estado. De hecho, Achille Mbembe es un filósofo que denomina este fenómeno como necropolítica, entendido, bueno, como el control político sobre la mortalidad, donde la vida misma se convierte, bueno, en una manifestación del poder. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, porque ahora quiero sostener una serie de argumentos en el cual yo explico el por qué las personas mayores en Venezuela se encuentran subordinadas a la necropolítica en la actualidad. Bueno, como pueden ver en pantalla, son 7 puntos que voy a leer muy brevemente y muy rápidamente. El primer motivo tiene que ver con la decisión del Estado de congelar pensiones que somete a las personas mayores a la pobreza y una dependencia económica que es crítica. ¿Okay? Segundo, los ingresos económicos adicionales que reciben los pensionistas a través de estas políticas sociales que conversamos dependen de una lógica neoservil donde la persona mayor queda incluida de las políticas de redistribución, tanto formales como informales, a través de su exclusión. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que las convierte en cuerpos que están sujetos a y no son sujetos de, por lo que dependen de un orden afectivo basado en una suerte de compasión discrecional y no en un orden institucional basado en la justicia social, como nos explica Paula Vázquez Lezama, ¿no? En tercer lugar, las vidas dependientes quedan subordinadas a la voluntad de unas políticas sociales que los reduce a su condición biológica. En cuarto lugar, el desmantelamiento de la sanidad pública supone dejar vivir y hacer morir a la población más vulnerable, que no tienen recursos para pagar una sanidad privada. En quinto lugar, la postura negacionista del Estado frente al colapso nacional ignora un problema estructural, rechaza su responsabilidad política, se niega a proponer soluciones y obstaculiza que las personas encuentren estrategias de subsistencia. En sexto lugar, se da continuidad a la voluntad política de precarizar a la población venezolana que configura la diáspora, bueno, debido a unas dificultades administrativas, burocráticas y económicas que impiden la salida del territorio, generando situaciones de vulnerabilidad en los proyectos migratorios, que me llevan a la última, que es el Estado da continuidad a su voluntad política de desarrollar ciertas tecnologías de poder que bloquean los cuidados a distancia, configurando así los circuitos transnacionales del cuidado. Bueno, estas condiciones exponen a la precariedad y a la muerte a ciertos sectores sociales que pueden entenderse como necropolítica, ¿no? Y que subordinan la vida de las poblaciones periféricas como las personas mayores en Venezuela. Y este contexto, en este contexto, más bien, la capacidad de las personas y las comunidades, de las personas y de las comunidades que tienen para resistir y protegerse frente a estas estructuras de dominio, son cruciales, ¿no? Son cruciales, pues eh, representan una vía, aunque limitada, para escapar de estos efectos más devastadores de este control, ¿no? Además, esto es un proceso que ha fortalecido un imaginario de autosuficiencia, ¿no? De hiperindividualización de la sociedad que paradójicamente, bueno, refuerza un poco la desresponsabilización estatal y contribuye a la ruptura
del pacto social que teníamos en Venezuela. Es decir, ha cambiado la concepción de lo que se entiende por Estado, de cuáles son sus responsabilidades, qué esperar de ellos, ¿no? Qué esperar de estas instituciones, ¿no? Y por lo tanto, qué tenemos que hacer los ciudadanos y las ciudadanas para subsistir. Por lo tanto, aquí las personas mayores, de alguna manera, han quedado, ¿no? O han configurado como una suerte de generación bisagra entre un modelo del Estado petrolero que en algún momento había estado orientado a generar recursos para garantizar el consumo, ¿no? O proteger socialmente a la población, con respecto a un nuevo modelo de país parcialmente colapsado, cuyos recursos no están siendo destinados a la población y cuyas políticas sociales desmanteladas hace que las personas, bueno, queden sometidas a una situación complicada, queden desposeídas de su dignidad y sean desplazadas como sujetos de derecho inclusive. Bueno, voy a dejar la presentación hasta aquí y nada, muchas gracias por haber escuchado esta presentación.